Hola amigos, ¿cómo va? En esta ocasión vamos a comentar los números de Moto2. Me he impreso, aquí tenéis 3 hojas, pero son 6 pantallas, todos los números que salen de información en MotoGP acerca de una carrera. Y yo me lo suelo mirar muy a menudo porque se saca una información muy interesante. Vamos a empezar por la parrilla de salida. En esta ocasión, un detalle interesante a resaltar. Aaron Canet estaba en la pole, y los 3 que acabaron en el podio estaban en el puesto 11 Augusto Fernández, nada más y nada menos que a más de 2 segundos, casi 3 segundos. Alonso López en el puesto 12 a continuación y Ogura el 13, o sea, estaban el 11, el 12 y el 13, porque estaban tan atrás y acabaron siendo protagonistas y ganando la carrera y estando en el podio. Pues está muy claro, no se le da muy bien el agua. Atención a este tema porque es importante. No se te da bien el agua, cuidado, porque tarde o temprano va a llover y el que se te dé bien el agua es simplemente una cuestión de trabajo. En esta ocasión, Aaron Canet, por lo visto, se le da muy bien el agua, estaba en la pole, y Fermín Aldeguer, atención a este chico, que es muy jovencito y está pagando la consecuencia de la falta de experiencia. No ha pasado por Moto 3 y está cometiendo unos errores muy graves. Luego lo comentamos. Y al que se le da bien el agua también, que estaba en tercera posición, es Jake Dixon. Claro, siendo inglés y piloto, se te tiene que dar bien el agua porque allí llueve mucho y al final el agua es una cuestión de que estés rodando sobre ella. Al final desarrollas ese feeling y cuanto más ruedas, más lo desarrollas, está claro. Pedro Acosta estaba en el puesto 18, otro que tiene problemas en agua. Pedro, que es muy trabajador, va a tener que ponerse las pilas porque estar en el puesto 18 cuando quieres estar en el podio a final de carrera se complica mucho la cosa. Y ahora vamos a pasar la pantalla en la que salen las vueltas rápidas de cada piloto, en qué posición del ranking quedarían esas vueltas rápidas. Y tenemos que el que ha sido más rápido en una vuelta ha sido Augusto Fernández, que rodó en 1:50.801. Y el segundo más rápido, la segunda vuelta más rápida, es Ai Ogura, que rodó en 1:50.861. O sea, hay 60 milésimas de diferencia. Están muy igualados estos dos pilotos, luego lo veremos también en los resultados, y son los que están dominando el Mundial de Moto2. Luego tenemos a Jake Dixon, que también ha hecho una vuelta muy rápida en 1:51, 2 décimas, menos de 2 décimas más rápido que los dos primeros. Y luego tenemos a Alonso López, que está en 1:51.092, también unas 2 décimas. Pero esas 2 décimas son muy importantes, sobre todo si eres capaz de mantenerlas en el ritmo. 2 décimas al final de una carrera de 20 vueltas son 4 segundos. Nos vamos a ir ahora a la pantalla de las posiciones a lo largo de la carrera y tenemos un dato interesante. El ganador, Ogura, partía en la posición 13, como ya hemos comentado en parrilla, pero en la primera vuelta ya pasa en la quinta posición. O sea, en una sola vuelta recuperó 8 posiciones. Interesante este dato. Recuperar 8 posiciones en una vuelta, aparte de que tienes que hacer una buena salida, después tienes que adelantar. Fijaros la confianza que tenía en sí mismo Ogura para poder hacer esto. En una sola vuelta recuperar 8 posiciones. ¿Por qué tenía esa confianza? Sin duda, estar en su país, en el circuito que más ha rodado en su vida, le da esa confianza y ese extra de correr delante de tus paisanos. Fijaros la diferencia. Augusto solo remonta una posición en la primera vuelta. Y otro que está haciendo unas primeras vueltas espectaculares es Alonso López. Recupera nada más y nada menos que 1, 2, 3, 4 posiciones en la primera vuelta. ¿Qué diferencia hay entre los que recuperan muchas posiciones y los que recuperan pocas posiciones? O ninguna, o incluso pierden posiciones. En esto tiene que ver mucho con la actitud en la que estás en la parrilla. Hay algunos pilotos que son gallos de pelea y están deseando que se apague el semáforo para salir y comenzar a pelear. Y hay otros que en esa situación están muy nerviosos y eso hace que cometan pequeños errores o que no funcionen tan bien o que estén un poco bloqueados. De ahí viene que hay pilotos que pierden muchas posiciones en esa primera vuelta y Augusto no es especialista tampoco en ganar posiciones en la primera vuelta. Vamos a ver un poquito cómo ha ido la evolución a lo largo de las vueltas y vemos que ha ido una evolución paralela. Los 3 pilotos van remontando, remontando, remontando hasta llegar a las posiciones del podio y ahí se estabilizan. A partir de la vuelta 12 en carrera se estabilizan. Bien, vamos a ver otra pantalla que también es interesante, que son la secuencia de vueltas rápidas en carrera. El primero que la hace es Aaron Canet con 1:51.2. Ai Ogura en segunda posición, repite Aaron Canet, recupera esa vuelta rápida y entonces llega Alonso López, vuelve otra vez Ai Ogura, Augusto Fernández le quita la vuelta rápida,
Ai Ogura vuelve otra vez a recuperarla y el último, el más rápido a una vuelta, es Augusto Fernández. Estos son los pilotos que han ido batiendo el récord de la carrera. ¿Y en qué vuelta ha sido? Bien, nos vamos a ir ahora a ver qué le pasó a Canet, que estaba en la pole y una vez más cometió un error muy grave. Se fue al suelo cuando lideraba cómodamente la carrera y cuando nadie se lo esperaba y cuando posiblemente él tampoco se lo esperaba. Ya es la segunda vez que le sucede y vamos a ver qué es lo que pasó. ¿Qué nos dicen los números? Tenemos que en la primera vuelta es el piloto más rápido y rueda en 1.56.805, mientras que Fermín Adelguer pasa por línea de meta a 3 décimas y media. Y fijaros lo que le había sacado en solo una vuelta al tercer clasificado en ese momento en el primer paso por meta, que es Chantra, y que ya pasa a 1 segundo y 3 décimas. En solo una vuelta, en la primera vuelta, ya le mete al tercer clasificado 1 segundo. Impresionante lo que ha hecho Aaron Canet. Nos vamos a la segunda y vemos que esa distancia todavía aumenta. Vemos que Aldeguer está a medio segundo y que Chantra ya está a 1,7. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que Canet salió a por todas, no se dejó nada, va muy rápido y los demás no podían seguirle. Llegamos a la tercera vuelta y vemos que aquí ya se ha caído Aldeguer, ha desaparecido, y al que vemos es a Chantra en la segunda posición, que entra a 1,755. Vemos que Chantra ya para la hemorragia y ya se estabiliza y ya están haciendo unos tiempos muy parecidos. Concretamente, Aaron hace 1.51.1 y Chantra hace 1.51.1 también. Y nos vamos a la cuarta vuelta. Aquí ya ha desaparecido Canet, ya se ha caído. En el momento de la caída estaba Carlos Checa comentando en DAZN y le salió del alma. Dijo esto que vais a escuchar ahora. A la pajarita se le va a atragantar. ¿Y por qué dice Carlos Checa esto? Es que es impresionante, porque Carlos Checa ha sido piloto y conoce muy bien el problema que es tener tonterías en la cabeza cuando necesitas la máxima concentración. Y aquí en varias ocasiones que le han preguntado los periodistas por qué lleva esa pajarita cuando ha estado en el corralito, cuando ha hecho podio, y él ha dicho que lo va a contar el día que gane su primera carrera. Y os digo una cosa, las 2 veces que estaba delante, liderando la carrera con bastante ventaja, estas ideas se te pasan por la cabeza y te pueden llevar a cometer despistes, porque te pones a pensar cómo vas a explicar a todo el mundo por qué llevas esa pajarita. No solo lo digo yo, lo dice Carlos Checa, que ha sido piloto y ha sido piloto de éxito, ha sido un piloto que se ha sabido mantener muchos años ahí y que sabe muy bien cuáles son las trampas que hay en la cabeza de los pilotos, y esta es una trampa y es una trampa muy peligrosa porque la ha llevado 2 veces al suelo. No lo puedo asegurar, ni él lo va a reconocer nunca, pero Carlos Checa sabe muy bien lo que dice y a mí me da la impresión de que ha sido por esto también. Y ahora vamos a hablar de Fermín Aldeguer. Ha sido uno de los pilotos que más atención ha despertado por 2 razones. La primera, porque era un debutante, y la segunda, por el gran rendimiento que ha demostrado. Pero no acaba de cuajar, solo acumula caídas, caídas y caídas. ¿Qué le está pasando a este chico? Bien, esto es muy complicado, porque necesitas muchos años y muchas carreras para ir acumulando la experiencia suficiente que te ayude a evitar estos fallos. Y está claro que él no la tiene. Y verse en estas situaciones en las que tiene que administrar y no cometer errores, y le viene grande. Me gustaría hablar con él, para mí es un piloto totalmente desconocido y no sé cuál es su manera de pensar. Me gustaría descubrirla para intentar entender qué le está pasando. Y nos vamos a ir a la última pantalla, que es la pantalla de la clasificación general del campeonato. Y aquí vemos también cosas muy interesantes. Tenemos a Augusto Fernández, que está en el primer lugar, y aquí podéis ver en rojo las carreras que ha ganado. Ha ganado 4 carreras en Francia, en Alemania, en Holanda y en Inglaterra. En verde podemos ver los podios que ha conseguido. Está en Cataluña, República de San Marino, en Aragón y en Japón. Y luego tenemos en azul los ceros. Y fijaros el detalle. Fijaros, a Augusto siempre le cuesta mucho empezar las temporadas. Fijaros que hasta que no llega su 7ª carrera no está en el podio. Ha necesitado 7 carreras para estar en el podio. Esto es muy indicativo. Si él consigue empezar las temporadas ya con su máximo nivel, en estos momentos estaría imparable. Porque a partir de una determinada parte de la temporada empieza a pilotar de otra manera y empieza a conseguir buenos resultados. Ahí tiene un punto débil Augusto, que a ver si es inteligente y consigue mejorarlo. Y esto es como preparas la temporada. Cuando pasa algo así y además de manera regular, es que el error está claro. Tienes que preparar mejor los inicios de temporada. Puede decir que es la moto, puede decir que es el equipo, pero al final se está repitiendo una y otra vez. O sea que una parte de la culpa tiene que ser suya. Nos vamos al segundo clasificado, que es Ogura, y vemos que ya en su tercera carrera ya tiene un podio, puesto 3, en su cuarta carrera ya tiene el puesto 2, luego viene un 0 y luego viene una victoria. Después de un mal resultado, conseguir una victoria a veces
los malos resultados hacen que los pilotos se centren más, se preparen mejor y regresan más fuertes. Es un dato que hay que mirar si se repite en su carrera deportiva. Tenemos una victoria en Jerez, un quinto puesto en Francia, regresa al podio en Italia, encadena 2 resultados mediocres y regresa al podio en Assen, justo por detrás de Augusto Fernández. Un cuarto en la siguiente carrera, regresa a la victoria en Austria, un quinto y un cuarto, y regresa a lo más alto del podio en Japón. Vemos que estos dos pilotos están muy igualados tanto en podios como en número de victorias, con muy pocas diferencias entre ellos, y a favor de Ogura, que solo tiene una caída en Portugal, mientras que Augusto tiene 2 ceros. Y nos vamos al tercer clasificado, Aaron Canet. Fijaros que el número de ceros que tiene es 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Ahí es por donde se le han escapado los puntos y por donde se le está escapando el mundial, porque tiene 2, 4, 6, 7 podios, que está muy bien en una temporada conseguir 7 podios, pero claro, 7 podios y 5 caídas, al final las gallinas que entran por las gallinas que salen. Se va a quedar en el mismo sitio. Y luego en cuarta posición tenemos al que fue el gran dominador al inicio del campeonato, que es Celestino Vietti, que es un caso de esos que hay que estudiar muy a fondo para saber qué le está pasando, porque en las primeras carreras, fijaros, tiene una victoria, un segundo puesto y otra victoria. Y luego una caída en Austin, regresa al podio en Portugal. En ese momento iba primero destacado, parecía un líder muy sólido. Cuando acababa una carrera lo hacía en el podio y además en los mejores puestos, primero y segundo. Luego vienen 2 resultados mediocres en Jerez y en Le Mans, otra caída en Italia, en su tierra. Cuidado con la presión, porque cuando corres en tu tierra tienes más presión. Y estamos viendo que este chico está fallando últimamente y falla por la presión. Nos recuerda un poquito a Pecco Bagnaia, que también es un piloto del equipo de Valentino Rossi, de la órbita de Valentino Rossi. En Cataluña vuelve a ganar y a la siguiente otra caída. Un cuarto, un sexto, 2 caídas, un décimo y otra caída. Este chico se ha venido abajo. Después de un inicio de temporada fantástico, se ha venido abajo. Esto hay que analizarlo muy bien, posiblemente también qué está pasando en ese entorno, si es un entorno triunfalista y qué está pasando ahora en ese entorno cuando las cosas están yendo muy mal. Son cosas que hay que analizar, aquí están los números. Yo me hago preguntas, no lo sé, no conozco lo que está pasando en su entorno, pero este chico claramente se ha venido abajo. En estos momentos está totalmente destruido y vamos a ver si se recupera en el futuro, porque he visto casos así que jamás han vuelto a recuperarse. O sea, ya tenemos una curiosidad más para seguir este final de temporada y la temporada que viene. Ver si este chico se recupera. En quinta posición tenemos a Tony Arbolino, que da una de cal y una de arena, tiene una victoria, tiene un tercer puesto y luego ya resultados mediocres. Y sin embargo todavía está en el quinto puesto. Y Pedro Acosta, que tiene 2 victorias y un segundo puesto, en la posición número 6. Pero vemos que tiene 5 ceros. 2 de ellos ha sido por la lesión esta que se hizo haciendo motocross. Fijaros lo importante que es a lo largo de la temporada no exponerte a tener este tipo de lesiones. De todas formas, creo que a Pedro se le ha atragantado un poquito la categoría. Sus victorias han sido muy brillantes, pero luego tiene muchas carreras, demasiadas carreras mediocres. Tiene que analizar qué es lo que está pasando, porque técnicamente es muy bueno, pero no en todos los circuitos es capaz de ser muy bueno, solamente en algunos. Tiene que ver qué problemas ha habido ahí, qué tiene que avanzar técnicamente para ser bueno en todos los circuitos. Ahí tiene también mucho trabajo por delante. A ver si es capaz de ser inteligente, descubrir dónde están sus errores, sus fallos, sus carencias, sus puntos débiles y el año que viene dar un paso adelante y ponerse a luchar por el campeonato. Pero todo esto va a pasar porque sea muy regular y porque esté en el podio de manera regular. Ya tenemos otra curiosidad interesante para ir siguiendo el año que viene. Y hasta aquí ha sido el análisis de esta categoría a través de los números. Todas estas páginas las tenéis ahí en motogp.com, es gratis, lo podéis mirar y espero que con todo esto que os voy contando del análisis de los números vayáis entendiendo mejor este deporte y también os entre la curiosidad para iros a motogp.com y mirar los datos, los números, porque en los números está todo. Esto ha sido todo por este vídeo, ya me contáis qué os parece y nada. Nos vemos mañana. Si puedo, subiré el análisis de Moto3. Venga, chicos, nos vemos. Hasta luego.